En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en el tercer domingo después de Pascua y en el Evangelio de hoy oímos cómo nuestro Señor dice a los apóstoles que pronto Él ya no estará con ellos. Un poquito y ya no me veréis, y otro poco me volveréis a ver. Entonces nuestro Señor ya estaba preparando a los apóstoles. Bueno, primero los preparó cuando Él iba a sufrir su pasión, que hubo una separación, un momento dado, pero después lo volvieron a ver. Pero después de su resurrección, Él estuvo todavía unos días con los apóstoles en esta tierra para terminar de formarlos, de instruirlos, de ayudarlos, y después Él debería volver a Dios Padre, de donde Él había venido. Una vez que su iglesia estaba constituida, que el Espíritu Santo había sido dado a los apóstoles, entonces la iglesia ya podía por sí misma continuar su camino. Esa es la obra de Jesucristo, la iglesia. Es la iglesia que Él fundó, que constituyó como el medio para transmitir no solo su mensaje, sino también sus riquezas, los sacramentos, la misa, la Sagrada Eucaristía. Todo eso es la iglesia, que sería el vehículo, se puede hablar así, de todas las riquezas, toda la herencia de Jesucristo al mundo. Y fuera de la iglesia no hay nada. Es decir, que sin la iglesia católica nadie se puede salvar, nadie se puede santificar, nadie puede realmente construir su vida eterna. Entonces, los enemigos, históricamente, los enemigos de Dios siempre se han encarnizado con la iglesia. No es porque la iglesia sea más que Jesucristo, pero es el instrumento que Jesucristo dejó para salvarnos. Y no hay otro. Fuera de la iglesia no hay salvación. Es un dogma de fe. Entonces, esa iglesia que está constituida de hombres y que tiene un aspecto humano que no pertenece propiamente a la iglesia, porque nosotros somos miembros de la iglesia, pero en nosotros hay tal vez algún defecto, alguna cosa que nos podemos reprochar, pero eso que en nosotros no está bien, no es parte de la iglesia. Pero la gracia de Dios, la fe, las virtudes, los dones sobrenaturales, esos sí son parte de la iglesia. Es decir, que nosotros debemos distinguir en nuestra vida lo que es la iglesia, y que debemos secundar de lo que no es de Dios, lo que no viene de Dios. Y históricamente, por eso los enemigos de Dios siempre se han encarnizado con la iglesia. Siempre han tratado de denigrar la iglesia y de confundir esos dos aspectos. Decir, un sacerdote o un feligrés tiene un defecto, entonces quiere decir que la iglesia no está bien. Ese es el eterno argumento. Pero no es así. Es que la iglesia realmente está hecha para ayudar a los pecadores, pero no es ella la que promueve el pecado. Por ejemplo, un hospital está hecho para los enfermos. Un hospital es algo bueno, excelente, pero está hecho para los enfermos, para ayudar a los enfermos. Pero no quiere decir que el hospital está promoviendo la enfermedad. Al contrario, Él está ahí para combatir la enfermedad. Así que si hay malos cristianos o incluso malos ministros de Dios, no quiere decir que la iglesia no sea santa, que no sea una santa, católica y apostólica. Sigue siéndolo. Y ahí está, es algo misterioso, pero no debemos confundir ese aspecto del hombre pecador que Dios vino a redimir con el aspecto santo de la iglesia. Entonces,
todos los heresiarcas se encarnizaron con la iglesia. Y siempre con el pretexto de que algún sacerdote o algún obispo, incluso algún papa, hicieron algo que no estaba bien. Entonces, es posible, pero debemos siempre hacer la distinción. Aquello que hay de malo en un cristiano no es de la iglesia, no viene de la iglesia, no es promovido por la iglesia, no es atribuible a la iglesia. Y si se hiciera, pues sería una falsedad, una injusticia, no es verdad. Así como que no se puede decir que porque hay enfermos en el hospital, quiere decir que el hospital es algo malo. No, Dios hizo la iglesia para curarnos a nosotros enfermos de nuestras enfermedades, y que como quiera que sea, estamos en la iglesia, pero pues seguimos teniendo algo de nuestros defectos. Algunos los hemos superado, otros no. Pero entonces hay que saber tener paciencia. Y si un hijo tiene un padre que se comporta mal, pues le tiene paciencia, no va a decir ya me voy de mi casa. O un esposo que tiene una esposa que no es perfecta, no va a decir pues yo me divorcio porque tú no eres perfecta. No, hay que sobrellevar esa enfermedad para curarla, a menos que sea tal la enfermedad que sea necesaria la amputación, ¿verdad? Pero estos son casos más raros. En general no es así. Entonces la iglesia, a pesar de los defectos humanos, es la iglesia. Entonces no podemos negar ese aspecto divino de la iglesia, sobre todo su enseñanza. Y ese es lo principal, la enseñanza de la iglesia, distinguir lo que es realmente la enseñanza de la iglesia. La iglesia misma nos ha dado los criterios. En el Concilio Vaticano I, la iglesia decía, cuando el Papa utiliza todas las condiciones para hacer una definición, es infalible. Y existe el magisterio ordinario de la iglesia, que es todos los obispos de la historia, todos los obispos juntos, siempre han enseñado lo mismo, la misma doctrina. Pero cuando un obispo, por excepción, se aparta de esa doctrina que siempre se ha enseñado, entonces ya no goza de esa infalibilidad. Es en la medida que nos unimos a lo que la iglesia siempre ha dicho, en todo lugar, por todos, que estamos seguros que es la iglesia. Pero puede haber excepciones, puede haber que un obispo falle, puede pasar que un sacerdote falle, puede pasar que un feligrés falle, e incluso puede pasar que un papa falle cuando no hace definiciones, porque el Concilio Vaticano I nos dijo que el papa no es infalible en todos sus actos. Quiere decir que puede haber papas, excepcionalmente, que digan algún error o que hagan algún error. Es histórico. En la historia ha habido casos de santos que tuvieron diferencias con algunos papas. No era la regla común, era la regla excepcional. No hay que generalizar eso, porque generalmente la regla común, la regla general, es que los papas siempre fueron la garantía de la buena doctrina, de la buena dirección, del buen camino. Pero hay excepciones, ha habido excepciones. Entonces, ¿cómo nos vamos a dirigir nosotros para saber si algún ministro de la iglesia se equivoca? Pues simplemente referirnos a lo que siempre dijo la iglesia. Es muy sencillo. Lo que han enseñado siempre los santos, lo que han enseñado siempre los papas. Y esa unidad histórica, pues nadie la puede destruir, nadie la puede negar. Aunque hay excepciones, sí, puede haberlas. Porque Dios da su gracia a todos, pero siempre les da un margen de libertad. Es a nosotros, Dios nos da la gracia para ser buenos, pero nosotros podemos decir, no, yo quiero hacer un pecado, pero Dios no va a forzar mi libertad. Dios no quiere forzar mi libertad. Así que, aunque esa gracia sea dada, puede ser rechazada.
Y puede pasar no solo en algún feligrés, también puede pasar en un ministro de Dios. Hay casos. Bueno, no es la regla absoluta, pero sí hay excepciones. Entonces esa excepción siempre será una excepción. Y nosotros, así como generalmente la Iglesia siempre transmitió lo que Jesucristo le dio a transmitir, ha habido momentos históricos en que ha habido excepciones, o que ha habido una crisis, por ejemplo la crisis del arrianismo, en el cual incluso papas flaquearon y el mundo entero se vio arriano. Como decía San Agustín, el mundo entero se despertó, gimió porque se despertó arriano. O sea, casi todos los obispos aceptaron el arrianismo, pero era un momento histórico, porque eso fue nada más en ese momento, pero en la historia siempre la Iglesia ha dicho lo contrario, que Jesucristo es Dios, que el arrianismo niega la divinidad de Jesucristo. Entonces, pues, ¿qué está pasando hoy en nuestra época? También vivimos un momento histórico muy malo, en el cual excepcionalmente ha habido una serie de papas que han adherido al modernismo, el famoso Concilio Vaticano II, que es una negación de lo que dijeron los papas antes. Y hay una contradicción evidente, aunque no lo quieran decir, ¿verdad? Pero si ustedes toman el sílabus, la declaración sobre la cuestión de la libertad religiosa y lo que dice el Concilio Vaticano II, y se comparan los dos textos, son perfectamente contradictorios. Y la declaración del Vaticano I es de fe, es decir, que la declaración del Vaticano II es herética. Y si solo fuera eso, pero el Concilio Vaticano II está sembrado de errores, en contradicción con lo que enseñó el Papa Pío XII, por ejemplo, sobre la liturgia. Esos errores que Pío XII dijo, están prohibido hacer del altar una mesa, está prohibido, es algo malo. Y suprimir la cruz, quitar los santos, Pío XII lo condenó, todo eso, y es lo que están haciendo ahorita. Entonces, o el Papa Pío XII se equivoca, o el Concilio Vaticano II se equivoca, no hay otra opción. ¿Y cuál es la práctica de la Iglesia a lo largo de la historia? Pues siempre el altar fue altar, no fue mesa, siempre, 2000 años, siempre hubo la cruz, siempre hubo las reliquias de los mártires en el altar, siempre hubo santos en las iglesias. ¿Quiénes comenzaron a prohibir eso? Los protestantes. Entonces, hay un cambio de dirección en la iglesia moderna, que es herético. En el fondo es herético, aunque no se diga francamente, aunque se mascare las cosas, aunque se disimulen las ideas, pero en el fondo es eso. Entonces vivimos un estado de excepción. Pero, ¿cuál es el criterio? ¿Qué es lo que nos da seguridad en lo que nosotros creemos como católicos, que adherimos a la tradición de la Iglesia? Pues es la enseñanza de los papas, que son 4 o 5 papas con relación a los cientos de papas que ha habido. Entonces no podemos transigir, no podemos aceptar eso, y no estamos en oposición con la Iglesia, justamente estamos defendiendo la Iglesia, no estamos creando algo nuevo, no, estamos simplemente adheriendo a lo que la Iglesia siempre creyó, que es tradición. Tradición quiere decir entregar, transmitir. Pues la Iglesia siempre ha transmitido lo que Jesús nos heredó, lo que Jesús nos dio. Hoy ya se quiere cuestionar todo, hasta la misma palabra de Jesucristo ya no tiene valor. Jesús dijo, lo que el hombre unió, lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Es la indisolubilidad del matrimonio. Entonces, hoy ya el Papa Francisco, para él ya no cuenta eso, ya no tiene valor. Se está ya pensando en suprimir, reformar la Biblia,
para dar gusto a los judíos, a los protestantes. Ya se hizo eso con la misa, porque en la misa tradicional se le quitó todo lo que desagradaba a los protestantes. El resultado, se tiene un rito que es claramente de orientación protestante, porque los ritos no son meras ceremonias. Los ritos de la misa, cada ceremonia simboliza algo, hace referencia a una verdad, a una enseñanza. Y si ese rito se modifica también la doctrina a la cual hace referencia. Entonces, no es una cuestión folclórica el hecho de que haya ritos, no. Es una enseñanza. Cuando yo hago una genuflexión, estoy adorando a Dios porque estoy haciendo un acto de fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. No es una mera ceremonia para ser bonito, para ser folclore. Las ceremonias de la iglesia tienen un sentido doctrinal. Entonces, esa mentalidad sentimental que quiere ver en la liturgia simplemente algo bello es peligrosa, porque ante todo nuestra liturgia es una doctrina vivida, simbolizada, pero son cosas doctrinales, no es pura estética. Entonces esa mentalidad de ese aspecto puramente externo no está bien. Entonces Jesús él vino a la tierra, fundó su iglesia y volvió al cielo. Él estaba en el cielo, pero Él no nos dejó huérfanos. Como les dijo a los apóstoles, no los dejaré huérfanos, les enviaré al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que dio a la iglesia esa capacidad sobrenatural de discernir la verdad del bien, de explicar la Escritura, de explicar las palabras de nuestro Señor, de enseñarnos, de dirigirnos hacia el camino del cielo. Esa es la función de la iglesia. Y por eso, si vemos la historia, por ejemplo, Lutero se encarnizó contra la iglesia, decía las cosas más ofensivas, más groseras contra el Papa, que en ese tiempo había unos papas renacentistas que hicieron daño por su mal ejemplo, pero no era la manera que debió hacerlo Lutero, porque él realmente era contra la iglesia. Entonces, sin iglesia no hay salvación. Se corta la rama en la cual estamos sentados. Pero eso no quiere decir que debamos aceptar algunos yerros de algunas personas. Entonces debemos hacer la distinción, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que ve que su papá se porta mal, no le debe perder el respeto, pero tampoco debe imitar. Si su papá es alcohólico, si su papá es ladrón, no debe imitar a su papá, pero con todo respeto diferir. Y eso es difícil, ¿verdad? A veces estar en esas situaciones. Nosotros no decimos como muchos: pues ya no hay papa, este papa ha hecho tantas cosas que no están bien, ya no hay papa. Es muy fácil, es la solución. Ya no hay papa, es una solución de facilidad. Es más difícil convivir con alguien que está mal y sin seguirlo, pero al mismo tiempo respetar la autoridad. Pero no podemos seguirlo. Y Monseñor Lefebvre siempre, cuando uno lee sus escritos o sus discursos, siempre hablaba claramente denunciando los errores del Vaticano II, de la Iglesia Conciliar, pero nunca habló con un lenguaje ofensivo, insultante. Siempre habló con respeto de los papas y nunca dejó de reconocerlos, pero nunca aceptó. Y siempre denunció con mucha fuerza, con mucha dureza, los errores del Vaticano II. Entonces nosotros debemos tener esa humildad es que es difícil practicar toda la verdad si no se tiene humildad, porque es muy fácil dar rienda a nuestra ira, a nuestra indignación, a nuestra soberbia, y
pero cuando uno hace las cosas bien se necesita bastante humildad, bastante paciencia. Así que un esposo o una esposa se soportan entre ellos. A veces hay esposos o esposas que tienen defectos muy grandes, pero a pesar de eso hay que saberlos sobrellevar. El otro cónyuge debe saberlos sobrellevar, a menos que sea un problema insoluble, pero no es así generalmente. Entonces, pues la necesidad de la iglesia es importantísimo, y que a pesar de los yerros de los malos cristianos como de los malos sacerdotes, que hoy son más que en otras épocas era menos, pero no nos debe hacer eso perder la fe en la iglesia. Y como decía San Ignacio de Loyola, la iglesia jerárquica, la iglesia no es una institución democrática, como muchos, incluso tradicionalistas, que creen que deben, que como son, como ha habido tantas cosas, errores hoy en la iglesia, creen que ya tienen una misión de dirigir al sacerdote. Y hay fieles tradicionalistas que quieren decirle al sacerdote: usted no debe decir esto, usted no debe hacer esto, pero no tienen la autoridad ni las gracias para hacer eso. Es un abuso, y en el fondo es democracia, el espíritu democrático. No, la iglesia no es democrática, hay autoridades. Ciertamente una autoridad que es infiel a su misión no podemos obedecerla, pero una autoridad que hace su misión debe ser obedecida, debe ser respetada. Y el sacerdote no es un amigo, no es como hoy se los trata como iguales, como cuates, como dicen a los sacerdotes, pero es un error. Eso es mentalidad moderna, democrática. Entonces, pues debemos rezar mucho para que Dios convierta a los sacerdotes que andan mal, desgraciadamente, pero no pierden su cargo, no pierden su misión, no pierden su dignidad. Aunque pongamos que un sacerdote fuera muy malo, sigue siendo sacerdote, sigue mereciendo respeto. Nunca cesa ese respeto que hay que tener a las personas consagradas, aun si pudiera pasar que alguno se portara muy mal. Pero el respeto no se debe perder jamás. Como un hijo no debe nunca perder el respeto a sus papás, aunque sus papás fueran las peores personas del mundo. Un hijo nunca debe perder el respeto a sus papás. Está en el catecismo esto. Así que es bueno a veces hacer un poquito de gimnasia mental, si se puede hablar así, de decir, bueno, hay que distinguir, no todo hay que tomarlo así, rechazar todo en bloque. A veces hay cosas que debemos aceptar, otras que no. A veces Dios nos impone dificultades, y realmente es así que nos santificamos, que crecemos en mérito, porque no es fácil hacer la voluntad de Dios, no es fácil. Entonces nosotros no seguimos la tesis de la sede vacante porque es una solución de facilidad, porque si no, ¿cómo la iglesia se va a restaurar un día? Jesucristo dijo que su iglesia no será destruida, quiere decir que un día esto volverá al orden, pero ¿cuándo, cómo? Pues no sabemos. Pero nosotros debemos no debemos negar la iglesia, porque hay personas que no son dignas de estar ahí donde están. Seguramente el Papa Francisco está usurpando algo que no debería. Él en otros tiempos él hubiera sido castigado por la iglesia por las barbaridades que dice y hace cada día. No podemos estar de acuerdo, no podemos apoyarlo, no podemos seguir este concilio que ha fundado una nueva iglesia, que es la iglesia conciliar. No es la iglesia católica, la iglesia conciliar. Es verdad que la iglesia conciliar está usurpando los cargos de la iglesia, las dignidades, indignamente,
injustamente, indebidamente, pero no estamos de acuerdo con eso. Y cuando Dios venga, nosotros podemos dar una lista de los papas hasta San Pedro. Es una lista de algo histórico, visible, histórico, es un hecho histórico, es esa cadena que nos une hasta San Pedro, porque la iglesia es apostólica, la iglesia es apostólica, es de fe. ¿Y cuál es el eslabón que nos une hasta San Pedro? Pues es la serie de papas, que está ininterrumpida desde San Pedro hasta nuestros días. Si destruimos esa cadena, entonces nos vamos a diluir. Ya no hay, es delicado decir que ya no hay papas. Entonces cualquier loco, hay muchos casos de personas que se han dicho yo soy el nuevo papa y por ejemplo en Palmar de Troya, y se han autoproclamado papas, pero ¿cuál es su vínculo con San Pedro? No es un vínculo histórico ni visible, es puramente subjetivo. Entonces a ese punto cualquiera se puede proclamar papa, no es posible. Entonces la iglesia no es una sociedad puramente espiritual, tiene una constitución social, visible, histórica. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Entonces es misterioso lo que está pasando, pero debemos adherir siempre a nuestro vínculo con la iglesia. No es la nueva fe, no es la nueva doctrina, no es la nueva disciplina del Concilio Vaticano II lo que nos une a la iglesia, porque justamente es eso la ruptura. La nueva doctrina, las nuevas leyes, toda la disciplina del Concilio Vaticano II es justamente lo que nos separa de la iglesia, lo que nos hace separarnos de la iglesia. Nosotros no estamos en solidaridad con esas reformas, porque si lo hiciéramos estamos en un espíritu cismático, y el Concilio Vaticano II es cismático. El Papa Francisco es cismático, aunque sea Papa, es cismático, porque está rompiendo con la tradición, con la iglesia, está rompiendo. Es misterioso todo esto, pero es una realidad. Ese hombre es cismático y no podemos colaborar con esta iglesia, porque esta iglesia nos lleva a la perdición. La iglesia del Concilio Vaticano II nos lleva a la perdición y está llevando a las masas católicas a la apostasía. Los católicos están perdiendo la fe gracias al Concilio Vaticano II, gracias a la nueva misa que les ha hecho adquirir un espíritu protestante, porque ya los católicos rezan como protestantes, cantan como protestantes, se comportan como protestantes, y poco a poco son verdaderos protestantes. Y ya por eso se cambian fácilmente a los testigos de Jehová, a cualquier religión protestante, sin ninguna pena, sin ningún dolor. ¿Por qué? Porque ya están acostumbrados a esa mentalidad. Y la nueva misa pues es una liturgia que conlleva una doctrina. No es puramente un hecho visible, exterior, una ceremonia folclórica. No, también conlleva una doctrina, una actitud que refleja unos principios, una doctrina. Entonces nosotros no adherimos al Concilio Vaticano II, no, pero sí adherimos a la iglesia. Y nosotros somos más fieles a la iglesia, aunque aparentemente no lo sea, pero somos más fieles que los mismos hombres de iglesia hoy, porque ellos sí son cismáticos, nosotros somos católicos. Ellos sí se están alejando de la iglesia. Y el primer criterio de pertenencia a la iglesia no es obedecer al Papa, no es obedecer a los obispos, es tener la fe. Es el primer criterio. ¿Cómo yo reconozco que alguien es católico? Porque obedece al Papa, en segundo lugar, pero en primer lugar porque tiene la fe, porque cree en la verdadera fe. Entonces, si yo por
obedecer al Papa, renuncio a la fe, ya no soy católico, estoy perdiendo la fe, me estoy separando de la iglesia, soy cismático. Es el castigo tremendo que Dios hoy ha dado al mundo, que esos hombres, esos cargos de la iglesia que eran hechos para nuestra salud, se han vuelto contra la salud de los mismos pueblos. Es un castigo de Dios por tantos pecados e infidelidades que ha habido en las sociedades cristianas. Por eso está en crisis la iglesia. Es un castigo de Dios. Entonces, no podemos obedecer en esas circunstancias. Y el primer católico, ahí hay que dejar muy en claro que hoy la gente se le ha inculcado ese principio que es falso. Pertenecer a la iglesia primero es creer, primero es tener la fe en la doctrina de la iglesia y en segundo lugar obedecer. Entonces, si hay una autoridad que me pide obedecer contra la doctrina, pierde sus derechos, no debo obedecerla. Entonces hoy muchos católicos dicen: ¿tú eres católico? ¿Obedeces al Papa? Entonces dice: sí, eres católico. Es un error, porque antes que obedecer al Papa está obedecer a Cristo, que nos dio su fe, que nos dio su doctrina, que nos dio su enseñanza. Primero, la fe en Jesucristo, en la palabra de Dios, y en segundo lugar, aquellos que son como los guardianes de la casa de nuestro Señor, que el hijo, como en la parábola, él salió en un gran viaje y dejó a su guardián a cuidar esta casa, y bienaventurados si cuando él regresa lo encuentra vigilante. Ese guardián pues son los ministros de Dios, pero no están ahí para destruir, están para cuidar, para mantener, para conservar. Pero si en lugar de eso, como dice también el Evangelio, se pone a golpear a los sirvientes, ese guardián se pone a hacer desastres en esa propiedad que le dejó su amo, pues cuando venga el amo lo va a encontrar así y lo va a castigar. Entonces nosotros somos fieles a Dios, somos fieles a la iglesia, pero primero a Jesucristo, primero a Dios. Y en segundo lugar, aquellas personas de iglesia que se comportan como tales, merecen respeto, sí, merecen obediencia. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor que nos libere de ese espíritu de comodidad, porque es más fácil estar en la legalidad que obedecer la verdad de nuestra época. Es muy cómodo y es lo que todos quieren, ¿no? La legalidad, la tranquilidad, y así todo está más fácil. Pero no estamos en ese plan. Nosotros queremos obedecer a Jesucristo, y es como decía San Pedro, es más importante, hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.